Vital Intereconomía, en el que les invitamos a que nos llamen y nos dejen su consulta, nos dejen su pregunta, sobre todo relacionado con las herencias. Lo pueden hacer en el 91 533 1851, 91 533 1851, número de WhatsApp 609 224 716. Ahí nos pueden dejar sus mensajes de audio o de texto en el 609 224 716, o también estamos en directo en nuestro canal de YouTube de Intereconomía. Consultorio de herencias, como cada lunes, de la mano de Legal por Naturaleza, con Iciar Pernía Gómez, que es socia directora de Legal por Naturaleza. ¿Qué tal, Iciar? Bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenos días, muy bien. Encantado de saludarte Comenzando aquí de la guardia, comenzando la semana, y aunque sea festivo en Madrid Capital, aquí de guardia, que esto no para Claro que y hay sí. que estar al tanto y resolver las dudas que nos van dejando ya. Enseguida paso alguna de nuestros oyentes. Antes de ir con esas dudas, como siempre, vamos a aprender un poquito de teoría, y hoy ponemos sobre la mesa, Iciar, la adjudicación de una herencia de forma privada. Y te lanzo una pregunta: ¿qué pasa si una persona fallece dejando testamento, pero los bienes dejados en herencia se adjudican según un cuaderno particional privado? Cuéntame qué es esto de un cuaderno particional privado y cuál es la respuesta a esa pregunta que te lanzo. Bueno, pues buena pregunta porque hay en muchas ocasiones en las que, aunque haya un testamento, pues por el motivo que sea, interesa a los herederos iniciar esos trámites de una manera sencilla y rápida. Y ahí está el cuaderno particional privado. Se trata de un inventario de bienes Sí. con todos los que ha dejado el causante. Se hace una valoración económica de ellos y todos los herederos tienen que estar de acuerdo para poder firmarlo. Siendo así, es perfectamente válido, al margen que haya un testamento, porque para eso tenemos una manera privada y una manera pública de aceptar los bienes. Eso sí, hay que tener en cuenta que si todos hemos firmado de ese cuaderno particional de mutuo acuerdo, después no se puede impugnar, a Ah, no ser que haya vale. habido una falta de consentimiento o dolo. Vale. ¿Esos herederos pueden disponer de los bienes adjudicados en documento privado, Iciar? Sí, pueden hacer uso de los bienes. Por ejemplo, si son bienes inmuebles, los podemos alquilar y obtener esos rendimientos, pero no los podemos vender. Para hacer esto sí que es estrictamente necesario que ese cuaderno particional privado lo elevemos a público. Entonces Vale. haremos esa Este cuaderno, aceptación y adjudicación. vale, esta manera de llevar a cabo la herencia con este cuaderno particional, ¿cambian algo los impuestos que vamos a tener que pagar respecto a hacerlo de una manera más, no sé si llamarla más tradicional, más como hemos hablado casi siempre contigo? No, para nada. Hacerlo de manera privada o hacerlo en escritura pública, siguiendo, como tú bien dices, el proceso tradicional, el que más conocemos, no, para nada. Para la administración es exactamente igual. Tendremos nuestros 6 meses a partir de la fecha de fallecimiento para presentar y, en su caso, liquidar el impuesto de sucesiones, y si hubiera bienes inmuebles, también la plusvalía municipal. Eso no cambia Y, nada. Ciar, ¿se pueden adjudicar los bienes sin respetar lo dispuesto en el testamento o no? Yo no lo aconsejo, no es lo habitual, pero siempre hay que tener en cuenta que al menos, bueno, pues esos famosos 3/3 en los que se divide la herencia, legítima, mejora y libre disposición, al menos el tercio de legítima debe estar respetado en ese cuaderno particional privado. Eso Mm. sí que es súper Supongamos, importante. supongamos que los herederos no están de acuerdo con esta modalidad de adjudicar la herencia. ¿Pueden impugnarlo judicialmente? Bueno, hay que tener en cuenta que no hayan firmado de común acuerdo ese cuaderno particional y que no respeten al menos la legítima de la herencia. En ese caso, yo sí que veo viable el poder pleitear, pero debe ser con motivos justificados y de peso. Hmm. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hemos recibido bienes en herencia que gestionan otros herederos y no rinden cuentas a la herencia yacente? ¿Qué pasa? Bueno, pues en ese caso, formalmente les tenemos que hacer un requerimiento. Yo aconsejaría primero enviar un burofax, luego hay distintos medios para enviarlo, pero el burofax es una comunicación fehaciente y, por decir así, ya activa el procedimiento.
siempre hay unos pasos previos en el que está este requerimiento por burofax. Se puede hacer también un requerimiento notarial y, bueno, pues si no hacen caso de ninguna manera ya nos podríamos ir al procedimiento judicial. ¿Y qué es lo que pretendemos con esta acción? Pues traer a la herencia los rendimientos de los bienes que hayan producido desde el momento del fallecimiento hasta el momento actual. Vale, te lanzo dos preguntas más, enseguida doy paso a los oyentes que ya nos están dejando su Muy bien. consulta. Otro supuesto, ¿qué pasa, Iciar, si heredamos bienes inmuebles que no están inscritos en el registro de la propiedad porque la persona de la que heredamos lo adquirió en un documento privado? ¿Qué pasaría entonces? Pues nos tenemos que retrotraer en el tiempo. Nosotros hemos firmado un documento privado para aceptar la herencia, pero precisamente como ese bien, este inmueble en concreto, no está inscrito en el registro de la propiedad, me tengo que ir a el momento anterior en el que esta persona de la que heredo, por ejemplo, mi padre, pues si lo adquirió por compraventa, si lo adquirió por herencia, para inscribirlo en el registro de la propiedad. Y esto lo que intento recuperar es el tracto de esa propiedad. Una vez que está inscrito a nombre de mi padre, en este caso, pues ya podemos nosotros inscribirlo a nuestro nombre, elevando ese cuaderno particional privado a documento público. Si no, no ¿Y se podríamos hacer pueden, nada con ello. ¿Y se pueden embargariciar los bienes de una herencia que hemos aceptado de forma privada? Sí, se pueden embargar, porque debemos tener en cuenta que tanto las deudas como los derechos de una persona fallecida, volvemos otra vez al caso del padre, se heredan si estamos aceptando pura y simplemente la herencia, si fuera beneficio de inventario no, porque en ese caso se pagan las deudas con el activo que estamos heredando y nosotros solamente nos quedaremos con el resto, e incluso se puede embargar los bienes del heredero. Entonces, un heredero puede estar muy tranquilo porque como no ha aceptado en una escritura pública, piensa que no le van a embargar, pero esto no es así. Los acreedores pueden demandar a los ignorados herederos y pueden, lo que se hace con esta acción es que a la herencia yacente, antes de que se formalice, se le embarga lo que a ellos le corresponde, ¿no? Esos derechos de crédito que tienen como acreedores son los que van a cobrar. El exceso no, el exceso irá a los herederos que continúan en la herencia y que hayan aceptado. Vale. Pues una vez sabido todo esto, para que la gente aprenda también cada lunes sobre estas cuestiones prácticas sobre herencias, con Iciar Pernia Gómez, socia directora de Legal por Naturaleza, vamos a las consultas. Recuerdo teléfonos 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Estamos en directo para atender a su consulta. Ángel Luis, al teléfono, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, buenos días, felicidades por el programa. Gracias. Quería saber, si vendo una segunda vivienda, soy mayor de 65 años, tengo derecho a pagar la plusvalía. Eso por un lado, es una segunda vivienda. Y por otro lado, yo tengo separación de bienes, quería hacer un testamento. ¿Cómo lo puedo hacer, por favor? Muy bien, Ángel Luis, muchas gracias. Bueno, he entendido la segunda pregunta, no la he entendido muy bien, hablaba sobre un testamento, pero... Sí, tiene separación de bienes, él está en separación de bienes, en régimen de separación de bienes, ¿y cómo tiene que hacer el testamento? Bueno, muy bien, pues vamos primero con esta cuestión. El testamento es un acto personalísimo, entonces es indiferente que estemos casados en gananciales o en separación de bienes, porque aunque lo que diga el testamento, el contenido del testamento sea exactamente el mismo, en este caso cada uno de los cónyuges debe hacer el suyo. Eso por un lado. Y en cuanto al tema de la vivienda que va a vender Ángel, si es mayor de 65 años y es una vivienda habitual, estaría exenta de pagar la plusvalía patrimonial, la que se paga a través del IRPF. Si se trata de una segunda vivienda, bueno, pues entiendo que en este caso no tiene bonificación alguna. Con lo cual, bueno, pues lo interesante quizás sería la vivienda habitual, porque está exenta de tributar esa plusvalía y además si vuelve a reinvertir el dinero en otro bien, también lo estaría. Vale. José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, si vendo un piso y a su vez quiero hacer con el nuevo propietario un contrato de arrendamiento o un contrato comodato o un contrato de temporada, ¿se puede hacer
en la misma escritura de venta o en el mismo acto notarial? Muchas gracias. Muchas gracias, José. Vale, no entiendo muy bien por qué quiere hacer este contrato de arrendamiento en escritura notarial, No sé pero si podemos, no entiendo que vamos a ver si conseguimos. José está por ahí, mira, Sí, José, sí, venga, sí, ahí. sí. Sí, bueno, Dígame. porque queremos dar un tiempo para hacer un traslado a otro sitio. Entonces, pero ya queremos tener el dinero para luego, si una vez que nos marchemos, pues no tengamos que volver, porque fuera nos vamos a desplazar. O sea, los que se quedan, aunque vendan, a ver, que yo igual no me he enterado yo bien. Usted vende el piso, pero se va a quedar durante un tiempo viviendo todavía como alquilado en ese claro, piso. Eso es, como alquilado, vale, sí. Vale. Y ahí queremos hacer o bien un contrato de arrendamiento, o bien un contrato de comodato, o bien un contrato de temporada. Vale. Y a ver si se puede hacer en el mismo acto notarial y a la vez que la escritura de venta. Vale, he entendido. Vale, entendido, ahora sí, ahora ya lo hemos entendido. Muchas gracias. Nada, a usted. A ver, podemos hacer varias cosas. Podemos hacer un contrato de arras, porque lo que va a hacer es, como no se va a ir, una vez que le compran el piso, usted no se va a ir en un tiempo, se puede hacer un contrato de arras vinculado el momento de la compraventa al día en el que tenga que salir. Por ejemplo, me voy a ir dentro de un año, pero me compran el piso hoy. Bueno, pues hacemos un contrato de arras. Ese contrato de arras no tiene por qué ser necesariamente de un 10%, se pueden establecer plazos o porcentajes y el resto se paga en la compraventa. Si quieren hacerlo de una manera más tradicional, bueno, pues pueden hacer la compraventa y luego pueden hacer un contrato de arrendamiento el mismo día, a la misma hora, pero no sería en unidad de actos, se haría una firma de la compraventa y luego sería una firma del contrato de temporada o de arrendamiento con su fecha de inicio y su fecha final sin ningún problema. Vale. Voy enseguida con una llamada, antes por dar paso también a alguna escrita que nos llega a través del WhatsApp. Nos dice este oyente que si la fecha del fallecimiento fue en 2023, fecha fallecimiento 2023, adjudicación de la herencia en 2024 y el ingreso a cuenta por parte del banco en 2025, se produjo en 2025, dice esta parte de la herencia, el efectivo, ¿en qué ejercicio de la declaración de la renta se debe declarar? Fallecimiento en el 23, adjudicación en el 24 e ingreso a cuenta por parte del banco en el 25. ¿En qué ejercicio de la declaración de la renta se debe declarar? Nos pregunta. Bueno, es una muy buena pregunta porque a muchas personas les causa pues duda, inquietud, ¿no? Saber en qué momento tienen que empieza a contar el plazo para declarar impuestos, para comunicarse con Hacienda y demás. A ver, la norma nos dice que desde el día del fallecimiento nos convertimos, de esa persona de la que heredamos, nos convertimos en herederos. Por eso está la figura, por ejemplo, de la herencia yacente, porque es un periodo en el que hay un vacío. ¿Qué pasa entre el momento en el que yo me declaro heredero simplemente por el fallecimiento del causante y el momento en el que ya hemos formalizado toda la tramitación de la sucesión? Con lo cual, en mi opinión, sería en el ejercicio 23, cuando tenía que haberlo declarado. Ahora bien, si hubiera comunicado con Hacienda porque, por ejemplo, no sabían el importe de estas posiciones, más que nada para que no devengaran intereses de demora o sanciones, pues lo podían haber hecho, ¿no? En el 23 declaro que voy a recibir una herencia, pero que no conozco todavía las posiciones y que se declararán en el momento que se sepan, o se hace una estimación y luego hago una complementaria. Pero si no lo ha hecho y lo va a hacer ahora en el 2025, yo lo que haría sería presentarlo en 2025 y complementarias del 2024 y 2023 para que no haya sanción y lo presente de motu propio. Vale, perfecto. Juan, que está al teléfono. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo en alguna ocasión he oído, pues eso, ¿no? De que realmente no deja una herencia, una cantidad determinada, supongamos 100.000 euros, con la condición de que se vaya utilizando parcialmente, no sé, 1.000 euros al mes. La pregunta es cómo se lleva a la práctica. Es decir, si uno fallece, tiene que tener un titular de esos 100.000 euros. ¿Quién es? Esa persona que luego va a ir recibiendo poco a poco. Y la segunda pregunta es, ¿quién controla efectivamente que vaya realmente percibiendo esa cantidad mensual? Porque yo creo que el banco no se encargará de que usted no puede utilizar más de 1.000 euros al mes. ¿Quién sería la persona que se encarga de efectivamente controlar eso?
Muchas gracias por su llamada, Juan. Bueno, pues Juan, muy interesante su pregunta. En este caso, lo que yo le recomendaría es que designe un albacea en el testamento. El albacea no tiene por qué ser heredero. Puede serlo también, puede cumplir las dos condiciones. ¿Y qué misión tiene? Pues que se cumpla las últimas disposiciones que haya dispuesto en el testamento, con lo cual, si le quiere dejar a una persona estos 100.000 euros a razón de 1.000 euros mensuales, lo puede hacer vía legado, es un legado de cantidad en el que Ana va a recibir, por ejemplo, 1.000 euros todos los meses de esta cuenta que tiene 100.000 euros. Pues el albacea va a ser el encargado que se cumpla esta voluntad, dando orden al banco y, bueno, haciendo seguimiento a que Ana va a recibir esos 100.000 euros a razón de 1.000 euros mensuales. Vale, vamos con más consultas. No sé si hay por ahí, ahora enseguida vamos con alguna más. Te pregunto por aquí, preguntan, si un padre fallece dejando una vivienda de varios hijos, pero uno de ellos no acepta la herencia, ¿qué pueden hacer los demás herederos para resolver la situación y proceder al reparto de los bienes? Bueno, pues en este caso, primero intentar una negociación, saber el motivo por qué no acepta la herencia. Si no hay ninguna manera para poder llegar a un acuerdo y lo que siempre hay que hacer es cumplir el testamento, porque una cosa es no acepto porque no estoy de acuerdo en lo que mi padre me ha dejado en testamento, bueno, pero si cumple la norma y al menos te ha dejado la legítima, pues poco que decir. Simplemente toca ejecutar lo que dice el testamento y nos iríamos a un procedimiento de división judicial de herencia. Vale. Allí, Javi. sí. Sí, no, Iciar, perdona, ahora saludo a Javier, termina. Vale, no, perfecto. No, decía que si de todas maneras en el juzgado, en ese primer proceso de formación de inventario, tampoco logramos llegar a acuerdo con este heredero, pues será el contador partidor el que fijará el inventario de bienes y adjudicará directamente a cada uno su parte. Ahora sí, última consulta. Javier, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, quería hacer una consulta a Iciar, por favor, a ver si, porque estoy en una duda, o estamos en una duda. Tenemos 3 hijos y 7 nietos. Queremos, digamos, que hereden, queremos darle una herencia o transmitirles una cartera de fondos a los 7 nietos, por igual importe. Entonces, hay algunos que son ya mayores de edad y a otros que no lo son. ¿Qué es mejor? O sea, dudamos si hacerle la transmisión directa a los padres o bien a cada uno de los nietos directamente. No sé fiscalmente qué puede significar una cosa y otra. Muy bien, muchas gracias, Javier. Pues gracias, Javier. A ver, pueden hacer varias cosas. Pueden hacer legado, pueden dejarlo en el testamento vía legados y que estos nietos reciban la cartera de fondos. En el caso de los menores, necesariamente van a necesitar una autorización judicial para poder gestionarla. ¿Y qué se pretende con esa autorización? Bueno, pues que si lo recibe un padre en patria potestad, pues no le dé un destino que no le corresponde, ¿no? Precisamente si se lo han dejado al nieto será para que se lo disfrute él o se lo gasten en él. Entonces, mi consejo sería hacerlo así, a través de legados. No pasa nada, hijos, nietos, por ejemplo, si están en la Comunidad de Madrid, van a tener la misma bonificación porque están en el mismo grupo de parentesco. Y también deben tener en cuenta que a los hijos lo que le tienen que dejar al menos la legítima para que sus nietos también puedan recibir. Es decir, no pueden dejar a sus hijos sin nada para que hereden sus nietos. Eso sí que tienen que tenerlo muy en cuenta en el reparto que hagan. También pues pueden contemplar la vía de la donación. Vale, ¿la vía de la, perdona? Donación. Vale, que se te cortaba ahí un poquito. Iciar Pernilla Gómez, socia directora de Legal por Naturaleza, gracias, una semana más, un lunes más, por este consultorio sobre herencias y todo lo relacionado. Cuídate, hablamos el lunes que viene. Muy bien, muchas gracias igualmente, gracias, buen chao, día. Chao.